Muy buenas tardes a todos. Bueno, para el día de hoy vamos a empezar a desarrollar un nuevo ejercicio. Básicamente la última actividad de la guía de aprendizaje de Excel y con esto ya damos por finalizado nuestra formación en ofimática. Bueno, entonces lo primero que ustedes deben hacer es construir esta tabla. Esta tabla tiene los siguientes campos. ID empleado, o sea, el número de identificación del empleado, nombres y apellidos, aquí es nombres y apellidos, fecha de ingreso, acá colocamos la fecha en que ingresó el trabajador, salario básico, cuánto se va a ganar el trabajador, días trabajados. Los días trabajados van desde un día hasta 30 días, ¿sí? Aquí en este, donde está el número 25, lo máximo que podemos colocar son 30 días y lo mínimo un día. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a realizar lo que son todas las fórmulas respectivas. Todos los valores que yo tengo acá en rojo corresponden a valores o datos estáticos, es decir, datos que nosotros debemos digitar en nuestra tabla, como por ejemplo los días de trabajo, las horas nocturnas, ojo, es el total de horas nocturnas, el total de horas dominicales, el total de horas extras. Y todos estos datos que tenemos acá son datos que nos va a generar automáticamente que las fórmulas que vamos a digitar. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera fórmula. Para la realización de la nómina es importante contar, como les digo, con la información básica. La información básica, ¿cuál es? Es el salario y los días trabajados. Esta es la información más básica. Y obviamente, pues el nombre e identificación del empleado. Esta fecha de ingreso la coloqué acá para efectos de un ejercicio que vamos a hacer de bonificación, en el cual vamos a emplear una función que se llama si fecha. Deben realizar la tablita comienza desde la columna A y se extiende hasta la columna W. Es una tablita bien grande, ¿no? Comprende lo siguiente. Después de los días de trabajo va el salario de vengado, valor diario a pagar, valor horas, total horas nocturnas, valor recargos nocturnos, total horas dominicales, valor horas dominicales, horas extras, valor horas extras, subsidio, aquí no es subsidios, es subsidio de transporte, años trabajados, bonificaciones, total de vengado, pensión, salud, esos son los aportes a pensión, salud, fondo de empleados, total deducido y total a pagar. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, lo que tiene que ver con el salario de vengado. El salario de vengado, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente forma, dividiendo el salario básico entre 30, o sea, este salario, este 1.200.000 que tenemos acá, entre 30, que 30 es la base o el número de días que tiene el mes, y lo multiplicamos por los días que trabajó. Si ustedes se dan cuenta, acá nos quedó en 1.000.000, a pesar de que el salario básico es 1.200.000. ¿Por qué? Porque solo trabajó 25 días. Si él hubiera trabajado, por decir algo, 30 días, automáticamente nos cambia a 1.200.000. Pero como trabajó 25, nos queda de esta forma. Voy a ampliar un poco más para que ustedes puedan observar mejor. Esta es la fórmula básica. ¿Listo? Entonces tomamos el valor del salario básico, que es D2, lo dividimos entre 30 y lo multiplicamos por E2, que son los días trabajados. ¿Listo? Perfecto. Sobra decir que estos valores, solamente los que sean valores como el salario, valor diario a pagar, valor horas, ¿sí? Todo lo que sean valores va con el formato de contabilidad. Lo que no sean valores, este también va acá, lo que no sea valores, como por ejemplo los días de trabajo, eso sí los colocamos, sí, en formato general. El valor diario a pagar, ¿qué es? Es el salario de vengado sobre los días trabajados. Es decir, esto que se ganó acá, este millón, lo dividimos entre los días trabajados. Y aquí vemos la fórmula,
que es F2, que es el salario devengado, dividido en E2, que es el número de días que trabajó la persona. Vamos a calcular el valor de las horas. ¿El valor de las horas qué es? El valor de las horas es el valor diario a pagar, es decir, los 40.000 pesos que tenemos acá en G2, divididos entre 8. O sea, él siempre va a ser esta la fórmula, el valor diario a pagar dividido entre 8. ¿Por qué entre 8? Porque 8 es el número de horas que se elaboran o que está estipulado por el gobierno para laborar. Bueno, yo voy a colocar en este momento 4 horas. Estos son valores que nosotros colocamos de manera aleatoria. Bueno, ahora vamos a hallar el recargo nocturno. A ver, les explico mejor esta fórmula. Nos habla que para hallar el recargo nocturno tenemos que tomar a D2. ¿D2 qué es? D2 es el salario básico, este que tenemos acá. ¿Listo? Salario básico. Ese salario básico, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo dividimos, que me perdí por acá, nosotros lo dividimos entre 240. ¿Por qué lo dividimos entre 240, muchachos? Muy fácil. Son 30 días lo que trabajamos normalmente. Esos 30 días lo multiplicamos por 8 horas diarias. Y esto nos da 240. ¿Listo? Para que entiendan entonces de dónde sale el valor de 240. Este valor lo multiplicamos, o sea, esto que nos da acá esta división, la multiplicamos por 175%. No olvidar colocar el signo de porcentaje. ¿Por qué el 175%? Porque ese es el valor que tiene destinado el gobierno. A modo de conocimiento general, les voy a dejar esta página. Se llama salariomínimocolombia.net. En esta página ustedes encontrarán todo lo concerniente a el equivalente al salario mensual, o sea, cuánto quedó el salario mínimo, cuánto es el valor de la hora nocturna, la hora extra diurna, el valor del transporte, del subsidio de transporte, y los aportes a salud y pensión por parte del empleado y por parte del empleador. Lo mismo cuando se realizan de manera independiente. Es muy buena esta página, se las aconsejo, se llama salariomínimocolombia.net. Continuemos con nuestra actividad. Listo, entonces, lo multiplicamos por el 175% porque sobre este valor es que se calcula el recargo nocturno. Esta operación que tenemos acá, ¿sí? Este resultado que nos da acá es el que multiplicamos por el número de horas nocturnas, o sea, el total de horas noche. Y acá está explicado mucho mejor. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Digitamos las horas dominicales. Puedo digitar 4, puedo digitar 5, 8, 4. Bueno, yo digité en este ejercicio 4 horas dominicales. Vamos ahora a hallar el valor de las horas dominicales como tal. Bueno, básicamente lo que podemos hacer es copiar la misma fórmula. ¿Listo? Copiar esta fórmula y podemos insertarla acá en esta celda. ¿Y qué hacemos, muchachos? Muy fácil. Tomamos el valor del salario devengado, del salario básico, perdón, o sea, D2. Ustedes ven D2, D2 es el salario básico, este que está acá, ¿sí? Ese salario básico lo dividimos entre 240. Ya les dije por qué el resultado 240. Nos sale de tomar los 30 días del mes y multiplicarlos por 8. ¿Listo? Por 8, que son las 8 horas que tenemos que trabajar reglamentariamente. Pero acá ya no lo vamos a multiplicar por 175, sino por 200. ¿Sí? O sea, por el 200%. ¿Sí? Y este valor lo multiplicamos por las horas dominicales. Las horas dominicales están en K2. Es decir, la fórmula nos debe quedar de esta forma. Igual
abre paréntesis, D2, que es el salario básico, dividido entre 240, por el 200% por el total de horas dominicales, que es K2, y Enter. Y aquí nos sale el valor de las horas dominicales. Listo. En horas extras, bueno, yo coloqué 2, vamos a colocarle 4 también, 4 horas extras. Observen que de una vez cambia. Entonces, las horas extras, muy sencillo también. Simplemente tomamos el mismo valor de 2, o sea, el salario eh, básico, lo dividimos entre 240, pero ya no multiplicamos ni por 175 ni por 200. Lo multiplicamos por el 125%, o sea, por este valor que está acá, este porcentaje. Esta operación, que está aquí entre paréntesis, la multiplicamos ¿por qué? Por M2. ¿Y M2 a qué corresponde, muchachos? M2 corresponde a las horas extras, ¿ya? Al total de horas extras que nosotros registremos. ¿Listo? Aquí en este caso nos da el valor de horas extras, el total, como 25.000 pesos. Listo. Si nosotros le borramos este valor, supóngase que no lo van a borrar, pero yo lo voy a borrar para mostrarles. Aquí sabemos el valor de la hora extra, o sea, 6.250 pesos. Estos 6.250 son los que nosotros multiplicamos por el número de horas extra, es decir, por M2, y nos daría 25.000 pesos. El salario básico actualmente es de 877.803 pesos. Ese es el salario básico, salario mínimo legal vigente en Colombia. Este salario mínimo lo multiplicamos por 2 y esto nos da 1.755.606 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos pagan subsidio de transporte si no sobrepasamos los 2 salarios mínimos. Entonces, tomando como referencia estos valores, nosotros hacemos la siguiente operación. Utilizamos una función que se llama la función si. La función condicional si lo que nos permite es evaluar dos condiciones y determinar dos o más condiciones, ¿no? Y determinar cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, D2, que es el salario, entonces me voy acá, lo que se gana esta señora, 1.200.000. Pregunta, 1.200.000, acá, 1.200.000 es menor o igual a 1.755.606 pesos. La respuesta es sí, claro, 1.200.000 es menor a 1.755.000, ¿sí? Entonces, si la respuesta es verdadera, es decir, esta es la prueba lógica y acá lo señala, esta es la prueba lógica. Si la prueba lógica es verdadera, ¿qué quiere decir? Que vamos a aplicar la operación para el valor verdadero, es decir, tomamos el auxilio de transporte, como yo les dije, que es 102.854, lo dividimos entre 30 días, ¿sí? Y lo multiplicamos ¿por qué, muchachos? Por E2. ¿Y E2 a qué corresponde? A los días trabajados. No podemos dejarlo sobre 30 porque a usted no le van a pagar auxilio de transporte si usted no fue a trabajar, o sea, completo, si usted no fue a trabajar sino 15 días o 20 días. Usted recibe los 102.000 pesos siempre y cuando usted trabaje todos los 30 días. Si usted no trabaja los 30 días, el subsidio es proporcional ¿a qué? A los días trabajados. Esta es la forma o la fórmula para hallar el subsidio de transporte, para que la tenga muy en cuenta. ¿Listo? Esta es la que van a digitar para poder hallar el subsidio de transporte. Simplemente damos Enter, la manejamos igual. Recuerden que después del condicional y de cada argumento va un punto y coma. En las funciones los argumentos los separamos con punto y coma, miren. Separamos la prueba lógica, que es esta, la separamos del valor verdadero con punto y coma. Y el valor verdadero, que es todo este, lo separamos con punto y coma
del valor falso que es 0. ¿Listos? Bueno, perfecto. Esto nos da 85.712 pesos. Ahora vamos a hallar los años trabajados. Para hallar esto, utilizamos una función que se llama la función condicional si fecha. ¿Qué hace la función si fecha? La función fecha toma una fecha, ¿sí? Compara dos fechas, en este caso compara la fecha actual, ¿sí? O una fecha X que ustedes coloquen y determina cuántos años han pasado. Entonces, ¿cómo funciona la función fecha? Bueno, supongamos que tenemos esta fecha, 23 de febrero del 79. Vamos a determinar cuántos años tiene esta persona. Entonces, digitamos la función igual si fecha. ¿En dónde está la fecha que digitamos? En O12, miren, columna O, fila 12, O12. Listo. Separamos con punto y coma. Y digitamos esta función que se llama la función ahora. La función ahora lo que hace es devolvernos la fecha actual. Es decir, la fecha que nosotros tengamos en nuestro computador o en la fecha en que estemos trabajando. Entonces, ¿el qué hace? Él coge la fecha actual, que es esta, y le resta la fecha que nosotros le colocamos acá, ¿sí? Y determina cuántos años han pasado. Ahora, para determinar cuántos años, para que él nos envíe una respuesta en años, nosotros tenemos que digitar este argumento, que es comillas, y, comillas. ¿Por qué y? Porque y hace alusión a year. Si fuera días, digitaríamos una D, ¿sí? Si fuera meses, digitaríamos una M, o sea, month. Y si fuera años, digitaríamos una Y, que es year. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues simplemente, después de digitar la fórmula, tal cual como está, sin espacios, recuerde que las funciones y fórmulas nos llevan espacios, damos enter y acá me da el número de años que tiene esta persona, o sea, 41. Esta es la fórmula para que por favor la copien. Igual, si fecha, abre paréntesis, C2, que es la fecha de ingreso del trabajador, punto y coma, ahora, que es la fecha actual, punto y coma, Y, que se refiere a los años. Esto va entre comillas, esa Y va entre comillas, no se les va a olvidar poner la comilla. Y ahí evidentemente nos dan 3 años. ¿Por qué 3 años? Muchachos, pues porque del 2017 al 2020 son 3 años. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces ahora con la función, con otra función condicional para hallar las bonificaciones. En el ejercicio que aparece en la guía de aprendizaje, nos dice que si los años trabajados son mayores o iguales a 5, que le dé un 10% de bonificación sobre el sueldo al empleado, o sea, sobre el salario básico. Si no, es decir, si ha trabajado menos de 5 años, como en este caso, entonces dele un 3% de bonificación. Supongamos que esta es una bonificación que se le va a dar a un empleado en el mes de diciembre, ¿sí? Esta es la forma en la cual nosotros podemos trabajar ese tipo de actividades. Entonces, P2 ¿a qué corresponde? A los años trabajados. Siempre insertamos el igual, sí, y abre paréntesis, ¿no? Entonces, P2 son los años trabajados. Si los años trabajados son mayores o iguales a 5, entonces coja D2, que es que vamos a devolvernos por acá el salario básico, o sea, coja 1.200.000 y a ese 1.200.000 multiplíquele el 10%. Listo. De lo contrario, si usted trabajó menos de 5 años, ¿sí? Entonces,
multiplíquelo por el 3%. En este caso, como son solamente 3 años, pues nos va a multiplicar por el 3%. Cerramos paréntesis y evidentemente acá nos da 36.000 pesos de bonificación. ¿Cómo sabemos si está bien? Tomemos 1.200.000, lo multiplicamos por el 3% y esto es igual a 36.000 pesos. Para hallar el total de vengado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, F2, o sea, el salario de vengado. Esto que nos ganamos acá. Recuerde que es muy diferente el salario básico al salario de vengado. ¿Sí? Este es básicamente como el salario bruto. Este es el neto a pagar. ¿Listo? El salario de vengado. ¿Qué le sumamos a ese salario? Le sumamos el recargo nocturno, o sea, J2, el recargo dominical, que es L2, las horas extras, el subsidio de transporte y las bonificaciones que tenga. Esta es la fórmula que ustedes deben digitar, básicamente para hallar el total de vengado. Por eso le coloqué acá que es una sumatoria de contenido de celdas. ¿Sí? Listo. Esto nos da 1.221.712 pesos. Ahora nos vamos para ya ir finalizando con nuestra actividad. Vamos a ir con las deducciones. Las deducciones es todo lo que nosotros nos restan al momento de recibir nuestro salario. Entonces, la primera deducción son los aportes a pensión y los aportes a salud como tal. Estos aportes mantienen el mismo porcentaje. Tomamos R2, que es el total de vengado, le restamos O2, que es el subsidio de transporte, porque tenemos que quitarle el subsidio de transporte a esto, ¿sí? Y lo multiplicamos por el 4%. Vuelvo y repito, a R2, o sea, al total de vengado, le restamos el subsidio de transporte y este resultado que nos dio acá lo multiplicamos por el 4%. ¿Listo? Nos da 45.440. Para salud hacemos exactamente la misma fórmula. ¿Sí? Simplemente tomamos el total de vengado, le restamos el subsidio de transporte y lo multiplicamos por el 4%. No olvidar colocar estos valores entre paréntesis. Si no, la operación no les va a quedar correctamente. ¿Listo? Ojo con los paréntesis. Acá son muy importantes en esta operación los paréntesis. Recuerden el tema de jerarquía de operadores de las clases anteriores. Listo. Vamos a ir con una última función condicional que es la que tiene que ver con un fondo de empleados. En el fondo de empleados nos dice lo siguiente, de acuerdo al ejercicio que planteamos en la guía. Si R2, es decir, si el total de vengado por la persona es menor a 1.000.000, coja este total de vengado y multiplíquelo por el 5%. Es decir, si es menor, si es menor a 1.000.000, ¿paga qué? Paga menos plata. Pero si su salario es mayor a 1.000.000, multiplíquele el 10%. Entonces, el escenario nos muestra la siguiente fórmula. La función condicional si, tenemos acá R2, que forma parte de la prueba lógica, en el cual el salario de vengado es menor a 1.000.000. Aquí nos hace la pregunta, ¿el total de vengado es menor a 1.000.000? ¿La respuesta cuál es? La respuesta aquí es no. En este caso es no porque es 1.221.000. Entonces, no aplica el 5%, sino aplica ¿cuánto? El 10%. ¿Listo? O sea, el valor falso. O sea, ¿qué le dice él? Que coja el valor de vengado y lo multiplique por el 10%, en el caso de que sea falso. En el caso de que sea verdadero, lo va a multiplicar por el 5%. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece perfectamente.
Si yo tomo 1.221.712 pesos y lo multiplico por el 10%, esto me va a dar 122.171 pesos. Ahora vamos a sumar las deducciones. Simplemente, ¿qué hacemos? Tomamos la celda S2, que corresponde a la pensión, T2, que corresponde a salud, y U2, que corresponde a fondo de empleados. Y las sumamos, las tres, con un operador, y eso nos va a dar el total deducido. ¿Listos? Y finalmente, para el total a pagar, es decir, ya lo que es como tal lo que le van a pagar al trabajador, ¿qué hacemos? Cogemos R2, que es el total de vengado, este que está acá, muchachos, miren, lo señalo con otro color, este que está acá, este que está aquí en amarillo, ¿sí? Y lo restamos con este que está aquí en verdecito, o sea, con el total deducido. Y esta es la fórmula. La fórmula es R2, que es el total de vengado, menos el total deducido, que es V2 o B2. Listo, muchachos. Básicamente esto es lo que tienen que realizar para la operación de nómina. Simplemente, ¿qué hacen después? Van a anotar más nombres. ¿Listo? Y acá voy a copiar las horas. Seleccionamos cada una de las celdas que tengan o que contengan fórmulas y las arrastramos con el puntero de autorrelleno o el cursor de autorrelleno. Y ahí nos va generando automáticamente, miren muchachos, los valores sin necesidad de que ustedes se pongan a calcular uno por uno. Esta actividad es muy útil para ustedes, ¿por qué? Porque van a poder realizar una nómina de manera mucho más precisa y más rápida. Si ustedes ven, vean, me voy yendo por cada una de las celdas, voy recorriendo cada una de las columnas y arrastro hasta donde sea conveniente. En este caso, ustedes tendrán que hacer con 5 nombres diferentes. Yo lo hice acá con estos nombres, ¿sí? Recuerden que los días de trabajo van de 1 a 30. Entonces, si usted colocó acá a fulanito de tal, este lleva 15, 30 días de trabajo. Si todos los quieren trabajar con 30 días, todos los pueden trabajar con 30 días. Lo que son las horas nocturnas, traten de trabajarla de 1 a 10 horas máximo nocturnas. Lo mismo que las dominicales y las extras. Y al final, aquí tenemos el ejercicio. ¿Listo? Aquí sabemos cuánto gana cada persona. Por ejemplo, acá vemos una persona que solamente se gana 466.867 pesos. ¿Por qué gana tan poquito? Por una sencilla razón. Porque solo trabajó 15 días. Supóngase que esta persona trabajara los 30 días como es, ¿sí? E inmediatamente aquí al final ya nos cambia. Bueno, muchachos, esto básicamente era lo que tenía que comentarles acerca de la actividad de nómina. Al final deberán hacer un comparativo de salarios, ¿sí? Ustedes simplemente seleccionan los nombres y apellidos de quienes, de los trabajadores, y con la tecla Shift y la tecla Control seleccionan el total a pagar, ¿sí? O sea, lo que está en la columna W y lo que está en la columna B. Primero seleccionan la columna B y luego la columna W. Y con eso hallan el valor del salario. No es necesario que me hagan la nómina para 3 meses. Con que me la hagan para uno es más que suficiente. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por su atención y espero que estos conocimientos sean de gran utilidad para ustedes. Que estén muy bien. Gracias.